La lucha libre es un deporte de honor, donde los luchadores tienen sus códigos y secretos dentro de este mismo. Por ejemplo, proteger a su oponente, colaborar para los castigos y las llaves y ser lo más profesionales posibles. Sin embargo, esto a veces no se cumple a cabalidad, y es que muchos luchadores han faltado a este rubro, como por ejemplo teniendo actos antiprofesionales. Pero esto se agrava más cuando hablamos del duelo más importante en la lucha libre mexicana, un duelo de apuestas. Y es que ganar una máscara, perder una cabellera, arriesgar tu carrera es algo muy valioso, que sin duda marca un antes y un después para cualquier luchador. Pero hay diversos casos donde los luchadores no han cumplido aunque hayan perdido un duelo de apuestas. Así que revisaremos algunos casos de los luchadores que no cumplieron con estos duelos. Hablaremos de quiénes fueron, por qué no cumplieron y qué pasó posteriormente a esta situación. Y sobre todo cómo respondió el público y este acto cómo le repercutió en su carrera. Así que vamos a conocer a profundidad a estos luchadores que jamás cumplieron su promesa en un duelo de apuestas. Uno de los casos más famosos en la historia de la lucha libre es el de Konnan el Bárbaro, un luchador que a finales de los años 80 y principios de los 90 era un luchador estrella. Primeramente en el Toreo de Cuatro Caminos, posteriormente en el Consejo Mundial de Lucha Libre y después en la recién fundada AAA. Y es aquí donde se desarrolló uno de los momentos más polémicos y controversiales en la historia de la lucha libre. Y es que todo sucedió en la primera Triple Manía, que se llevó a cabo en el Toreo de Cuatro Caminos, donde Konnan se enfrentaría a Cien Caras Carmelo Reyes. Esto en un duelo de apuestas donde ambos apostarían su carrera. El luchador que perdiera se tenía que retirar para siempre de la lucha libre. En una lucha que fue muy cerrada y después de la intervención del luchador americano Jake the Snake Roberts, Konnan perdería la lucha después de recibir el conteo de 20 por parte del Tirantes debido a que Konnan estaba golpeando a The Snake Roberts. Y es que en ese momento Carmelo Reyes se encontraba en el ring y es por eso que Konnan perdió la lucha y tenía que retirarse para nunca volver a la lucha libre mexicana. Este fue un resultado increíble para Konnan y para los aficionados. Y es que había un ambiente de tristeza en ese momento. Parecía que Konnan después de esta lucha cumpliría su palabra. Pero solamente pasaron unos cuantos meses y Konnan regresaría a AAA, luchando de manera regular y olvidando la situación de su retiro. Incluso participó en la Triple Manía número 2 contra Jake the Snake Roberts. Pero a partir de esta situación surgió una crítica negativa para Konnan, ya que para aficionados, algunos analistas y compañeros luchadores, este había cometido un fraude. Y es que tenía que cumplir su palabra y simplemente no la cumplió. Konnan pocas veces ha hablado de este tema y tampoco ha dicho por qué no cumplió con su palabra. Pero para muchos esta situación pues fue una mancha para la lucha libre y sobre todo para la carrera de Konnan. De terceros hubiera que suceder lo que sucedió. Lástima porque cualquiera que le hubiera sucedido hubiera sido una tristeza. Pero de esta manera, la verdad que le parte a uno el corazón. Fabi Apache es una de las luchadoras más importantes y relevantes de la lucha libre mexicana, una de las máximas exponentes femeninas en este deporte. Y es que tiene grandes capacidades dentro del ring.
una luchadora que prácticamente hizo toda su carrera en AAA, aunque por ahí tuvo algunas apariciones con el Consejo Mundial y un regreso a AAA. Sin embargo, pocos recuerdan una situación bochornosa para Fabi Apache, y es que esta se daría en el año 2009, cuando tenía una rivalidad contra Sexy Star, pero todo se llevaría al máximo duelo de apuestas de máscara contra cabellera en Guerra de Titanes de ese año. Lamentablemente para Fabi Apache, después de varias intervenciones, perdería ante Sexy Star. Pero para la sorpresa de todos, Fabi Apache no se cortaría por completo su cabellera, y solamente se cortaría parte de la misma. Lógicamente Sexy Star se quejó de esta situación, pero Fabi Apache después en varios medios diría que no cumpliría este duelo de apuestas como tal, es decir, no se iba a rapar por completo, y es que para ella la lucha tenía que ser invalidada, porque Sexy Star había ganado con trampa. La verdad es que ninguna comisión de lucha libre y mucho menos la AAA obligaron a Fabi Apache a pagar su duelo de apuestas como tal. Y Fabi Apache solo se limitó a justificarse, usando un pequeño gorro para tapar el poco cabello que le quedaba. Obviamente para los aficionados fue una situación compleja, porque Fabi Apache no estaba cumpliendo de manera correcta con este duelo de apuestas. Años después, esta luchadora perdería la cabellera ante Lady Shani en una triple manía, y aquí sí accedió a cortarse completamente la misma. Sin embargo, algunos todavía recuerdan que Fabi Apache se comportó antiprofesional cuando perdió ante Sexy Star. Sexy Star, todos tenemos entendido que siempre gana con trampas. La gente se pudo dar cuenta en Ciudad Madero, Tamaulipas, que ella ganó con trampas, ¿me entiendes? Una persona que no es capacitada, que no tiene lona recorrida, siempre va a utilizar ese recurso de utilizar a más personas, porque no nada más utilizó a una persona. Se dieron cuenta que utilizó a las americanas, a las dos, a Jennifer y a Rain, utilizó a tirantitos, o sea, hubo muchas cosas, ¿me entiendes? O sea, yo no soy Superman tampoco. Soy una persona muy preparada, mi papá me ha preparado muy bien, muchos años y me ha costado, pero tampoco puedo contra 10, ¿me entiendes? Entonces esta lucha fue totalmente robada. El Hijo del Santo sin duda es un ícono de la lucha libre mexicana. Sin embargo, su figura siempre ha estado rodeada de misticismo y de una que otra polémica. Quizá la más grande de todas sucedió en noviembre de 1985, en la Plaza de Toros de Caletilla en Acapulco, Guerrero. Y es que se llevó a cabo un torneo de 16 luchadores. Y en la final acabaron Aristóteles número 2 y el Hijo del Santo. Hay que mencionar que el torneo se llevó a cabo a una sola caída, es decir, todos los encuentros fueron a una sola. Y se especulaba que la final tendría que ser igual. Así que de manera inesperada, el Hijo del Santo perdería la tapa contra Aristóteles número 2, ya que este le estaba ganando la caída al Hijo del Santo. Pero el Hijo del Santo abogó de que habían anunciado previamente de que la última lucha sería de 2 a 3 caídas. Y es que menciona que el promotor les dio esas reglas a todos los luchadores antes de la función. Por lo tanto, Aristóteles 2 sabía de esto, pero se estaba aprovechando diciendo que era una sola caída. Aristóteles 2 era de Acapulco y lógicamente la gente comenzó a apoyarlo y gritar fraude ante esta situación. El promotor le dio la razón al Hijo del Santo y después hubieron 2 caídas más que ganó el enmascarado de plata. Y de esta forma Aristóteles 2 perdió su máscara ante el Hijo del Santo. Pero el mismo Aristóteles número 2 menciona que él le ganó la máscara al Hijo del Santo, pero este simplemente no lo quiso aceptar. Los del Rancho es una facción que ha estado en el circuito independiente en los últimos años, en empresas como IWRG. Estos luchadores se han enfrentado a lo mejor de la baraja luchística, pero no han estado exentos de críticas, particularmente el Capo del Sur. Y es que en el año 2020, en noviembre de ese año, el Capo del Sur entraría en una polémica,
Y es que se llevó a cabo en una jaula la típica función de IWRG llamada Castillo del Terror. Y al final este luchador perdería la máscara ante el hijo del alebrije. En aquel entonces el Capo del Sur se despojó de su máscara, pero tiempo después se la volvería a poner. Y es que él abogaba de que seguiría luchando con su máscara porque la empresa no le pagó su garantía completa. Es decir, el dinero que le dan por apostar su máscara o por perderla. Esto generó una controversia para los aficionados. Unos defendían al Capo del Sur y otros lo criticaban. Y es que al final de cuentas ya había sido despojado de la misma. Así que para muchos tenía que cumplir con ese compromiso. Sin embargo, el Capo del Sur hizo caso omiso y ha seguido luchando con esta etapa hasta la actualidad. Sin duda, una situación muy compleja para este luchador porque tenía razones de sobra para seguir luchando con la máscara. Antemano perdí mi máscara, pero no me duele haberlo salvado. La raza está triste. Por último, pero no menos importante, hablaremos del caso más famoso de este tipo. Y es que hablaremos de Silver King, que lamentablemente en el 2019 se iría a la Arena Celestial, pero que hasta antes de eso tendría una polémica muy fuerte. Y es que este luchador prácticamente estuvo en cualquier empresa de México y del extranjero. All Japan Pro Wrestling, Consejo Mundial de Lucha Libre, AAA, Circuito Independiente, WCW, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el año de 1987 perdería la etapa contra el Hijo del Santo. Esto con el personaje de Silver King, así que posteriormente a esto luchó sin tapa. Aunque tuvo una época en Japón y México donde luchó como Black Tiger, y de hecho con ese nuevo personaje perdió la tapa también. Sin embargo, para mediados de los 2000, este luchador regresó a la caravana 3 veces estelar, pero no regresó sin su máscara, sino con la máscara de Silver King, la que había perdido contra el Hijo del Santo. Y esto desató mucha polémica porque Silver King no tenía intención de dejar de luchar con su máscara, una máscara que ya había perdido y que había perdido con el personaje de Silver King. Y es que si bien los luchadores se pueden volver a enmascarar después de 5 años, este luchador estaba faltando a la regla, ya que solamente esto se permite cuando cambian de personaje. Y Silver King no lo estaba haciendo. Pero al igual que en el caso de Fabi Apache, ni AAA ni la comisión de ninguna entidad le dijeron absolutamente nada a Silver King. Y Silver King siguió luchando, al menos en México, con su máscara, a lo que a muchos se les hizo una falta de respeto. Pero bueno amigos, ¿ustedes qué opinan respecto a estas situaciones de los luchadores que no cumplieron con sus duelos de apuesta? La lucha libre sin duda es uno de los deportes más hermosos del mundo, pero hay que decir que este deporte es un deporte de contacto y como tal tiene ciertos riesgos. Y es que en la lucha libre pueden haber incidentes, accidentes, lesiones e incluso decesos. Es por eso que los luchadores siempre suben sabiendo que pueden pasar cosas que no están presupuestadas. Muchos luchadores se encomiendan a una religión para que los proteja, para que todo salga bien previo, durante y al final de una lucha. Algunos luchadores tienen algunas cábalas, y es que los luchadores tienen un lema conocido que dice: sabemos cómo subimos, pero no cómo bajamos. Lamentablemente, en muchas ocasiones, algunos luchadores han perdido la vida, dejando este mundo y yéndose a la Arena Celestial. Es por eso que el día de hoy hablaremos de estos acontecimientos, pero también de cómo afectó a los luchadores rivales que tuvieron en esa última lucha. Y es que es un tema que pocos tocan. ¿Qué pasó durante la lucha? ¿Qué situaciones estaban involucradas entre ambos rivales? ¿Qué coincidencias o qué cosas extrañas estuvieron relacionadas? Pues vamos a hablar sobre estas situaciones
estos acontecimientos trágicos y cómo estos afectaron a los luchadores rivales. Jesús Alfonso Escobosa Huerta, oriundo de Hermosillo, Sonora, México, fue conocido mejor como el luchador La Parca, un luchador que fue emblema de la caravana 3 veces estelar a finales de los años 90 y durante las primeras 2 décadas de los años 2000. Un luchador que se inspiró en la figura del luchador El Pirata Morgan. Y es que La Parca decidió ser luchador cuando vio una lucha del Pirata Morgan. Sin embargo, batalló demasiado para llegar a la caravana 3 veces estelar. Y es que antes de ser un ídolo, tuvo personajes como Santa Esmeralda, siendo un luchador exótico. Posteriormente tuvo un personaje con el cual destacó un poco más, llamado Caris la Momia. Pero a finales de los años 90 adoptaría el personaje que lo hizo famoso. Sí, el personaje de La Parca. Y es que La Parca original, Adolfo Tapia, ahora conocido como Elia Park, dejaba este personaje para irse a luchar a los Estados Unidos a la empresa WCW. Así que Antonio Peña no podía dejar este personaje tan famoso de La Parca y se lo dio a Caris la Momia. Y fue así como La Parca se convirtió en lo que después sería un ídolo de multitudes, amado por muchos y criticado por otros tantos. Y es que su estilo era peculiar, más cercano quizá al espectáculo, pero con un gran carisma. Todo esto sirvió para que él consiguiera grandes logros en la empresa, siendo quizá el más importante la máscara de Cibernético, aunque también tuvo logros como el torneo Rey de Reyes. Sin embargo, debido a tantas batallas, sufrió varias lesiones delicadas. Esto por más de 30 años de carrera luchística. Estas mismas lesiones comenzaron a mermar su rendimiento en el ring, y esto acabaría siendo fundamental para su última lucha. El 19 de octubre del año 2019, en la promotora del norte, Caos Lucha Libre, en Monterrey, Nuevo León, se daba un cuadrangular que involucraba a Murder Clown, Rush, Elia Park y La Parca. Durante cierto momento, La Parca iba a realizar un tope que iba dirigido al Toro Blanco Rush. Pero lamentablemente, cuando salió entre las cuerdas, sus piernas pegarían en las mismas. Este caería de mala manera y lamentablemente Rush no pudo evitarlo. Dicho accidente fue de gran gravedad, ya que lo mantuvo en el hospital durante varias semanas y se tenían pronósticos muy reservados, aunque parecía que la recuperación de este luchador iba favorablemente. Sin embargo, el 11 de enero, debido a complicaciones de este incidente, La Parca trascendió a la Arena Celestial. Esto afectó mucho al gremio luchístico, ya que los involucrados como Rush, Elia Park y Murder Clown estuvieron consternados ante esta situación. Pidamos por él. Es feo, la verdad, se los digo yo, de mirar comentarios, mirar que mucha gente está atacando su persona, donde deben de dejar eso a un lado, la verdad, y deben de valorar el tiempo, los años que le ha dado la lucha libre, los años, las emociones que le ha dado a muchos niños, a mucha familia. Se los digo yo también, como de niño también me los dio a mí.
Sin embargo, lo interesante de esta situación fue que uno de los rivales fue Elia Park. Y son estos misterios o giros que tiene la vida. Y es que Elia Park, como mencionamos antes, fue la primera parca. Incluso ambos luchadores disputaron en la Triplemanía 18 un duelo por el nombre, la cual había ganado Elia Park, pero el resultado se acabó invalidando. Pero es interesante que ambos personajes tuvieran esta relación. Y es que Jesús Escobosa, la parca más popular, pues de cierta manera no podría haber tenido este personaje si Adolfo Tapia, Elia Park ahora, no lo hubiera dejado. Y curiosamente fue su último rival. Podríamos decir que el rival más incómodo, el rival más acérrimo. Y es que compartían personaje, vestimenta e historia. Hay que mencionar que aunque existían diferencias profesionales y no había una amistad como tal personal entre ambos luchadores, imperó la solidaridad. Y es que Elia Park en todo momento tuvo actitud de poder ayudar a la parca e incluso lo visitó en el hospital. Y también le mandó mensajes a la familia de la parca para poder dar apoyo. Ahora le pido a todos recemos para que él salga bien. Yo soy malo, de veras, yo soy malo. Pero en cosas como estas, se me rompe, se me hace un nudo en la garganta. Lamentablemente la parca ya no pudo seguir con nosotros. Y al final de cuentas, aunque lo resintió Elia Park, no debido quizá a una amistad o a una relación estrecha, sino que era un compañero y compartían este personaje. Elia Park lógicamente siguió su carrera como Elia Park. Pero sin duda este hecho, este acontecimiento lo marcó de por vida. El hijo del perro aguayo fue un luchador que desde muy pequeño ya tenía la pasión por la lucha libre. Y es que acompañaba a su señor padre a las luchas más importantes, mostrándose como un apoyo para el perro aguayo. Es por eso que el hijo del perro aguayo, siendo todavía un adolescente, debutó en la lucha libre profesional. Pasó por empresas como el Consejo Mundial, la AAA y hasta la WWF. Empresas donde tuvo logros importantes como la leyenda de plata en el Consejo Mundial, el Campeonato Nacional Semicompleto y muchos más logros. Un luchador que marcó época con la facción de los Perros del Mal, tanto en su versión del Consejo Mundial, la versión de AAA y la versión independiente. Una facción que sin duda sigue siendo recordada hasta nuestros días y que se considera como una de las mejores en las últimas décadas. El perrito aguayo tenía una vida profesional por delante y prácticamente el cielo era el límite. Y es que a pesar de que había estado en las mejores empresas de este deporte, todavía tenía mucho que dar. Y es que tan solo tenía 35 años de edad, es decir, le quedaba mucho tiempo como luchador. Sin embargo, el 20 de marzo del año 2015 todo cambiaría en una lucha en Tijuana, Baja California. Y es que el hijo del perro aguayo haría equipo con el luchador extranjero Manik para enfrentarse a Extreme Tiger y Rey Mysterio. Lamentablemente, en los momentos culminantes de la lucha, después de que el hijo del perro aguayo fuera lanzado por Rey Mysterio afuera del ring, este se reincorporaría, subiría al mismo, pero sería recibido por Rey Mysterio con unas patadas. Unas patadas que lo mandaron de manera inconsciente a las cuerdas. Y es que Rey Mysterio se dio cuenta inmediatamente de que algo pasaba con el hijo del perro.
Konnan trató de auxiliarlo, llegaron las asistencias y personal del staff de esa función de lucha libre, pero lamentablemente las condiciones, los servicios médicos y muchas situaciones no fueron las adecuadas. Y es por eso que a pesar de que fue llevado al hospital, lamentablemente el hijo del perro falleció. Días después se llevaría a cabo su sepelio, donde varios compañeros, incluidos Rey Mysterio, estarían acompañando a la familia. Sin embargo, esto, a pesar de que afectó al gremio luchístico, afectó demasiado particularmente a Rey Mysterio. Y es que este luchador se creía culpable de este suceso. Incluso en las redes sociales, varias personas inadaptadas hacían este tipo de comentarios, cuando sabemos que en la lucha libre este tipo de accidentes pasan. Que ningún luchador quiera que pase es una cosa, pero que sucedan es otra. Varios compañeros se acercaron para apoyar a Rey Mysterio y reanimarlo, y estuvieron al pendiente de que este luchador estuviera bien. Y es que el propio Rey Mysterio mencionó que quería retirarse de la lucha libre profesional. Incluso se alejó por un momento de este deporte. Y es que él mismo posteriormente en varias entrevistas comentó que fue un momento muy complicado, que sí pensó en retirarse, pero que no lo hizo gracias al apoyo de su familia, amistades y de la religión. Gracias a esto saldría adelante de este trago amargo que le causó esta tragedia. Un acontecimiento que sin duda marcó de por vida a Rey Mysterio y que hasta el día de hoy sigue siendo un tema muy complicado de hablar para él. Hablé con su familia, hablé con sus hermanas, hablé con su madre, y eso fue lo que más me dio paz. ¿Qué te dijeron? No, nada más me alientaron, me dieron el ánimo de seguir adelante, que esto era una profesión, que esto era un accidente, que no lo tomara personal. Afortunadamente, Rey Mysterio siguió con su carrera y hoy en día podemos considerarlo como una leyenda viviente de este deporte espectáculo. Lo interesante de todo esto es que ambos luchadores coincidieron en AAA, cuando eran luchadores muy jóvenes por ahí del año de 1995. Así que fueron luchadores que se conocieron prácticamente desde sus inicios y que habían vuelto a coincidir 20 años después. Así que lógicamente, sabiendo esto, para Rey Mysterio fue un golpe demasiado duro. Silver King fue un luchador que es catalogado como uno de los luchadores más infravalorados en la lucha libre mexicana. Y es que este luchador tenía grandes capacidades. Esto lo llevó a luchar a empresas como AAA, el Consejo Mundial de Lucha Libre, New Japan Pro Wrestling en Japón y WCW en Estados Unidos. Y es que este luchador, con o sin máscara, era garantía de calidad luchística. Y no era para nada desconocido que eso se debía también a que venía de una dinastía importante, la familia Wagner. Y es que la figura de Silver King no solamente era importante en la lucha libre, incluso traspasó fronteras llegando a la pantalla grande. Y es que cómo olvidar cuando interpretó al luchador Ramsés en la película Nacho Libre, un profesional en toda la extensión de la palabra. Sin embargo, el 11 de mayo del año 2019 en Londres, Inglaterra, marcaría uno de los sucesos más lamentables en la lucha libre. Y es que se anunciaba el deceso de Silver King, hermano de Dr. Wagner Jr., esto aparentemente por un ataque cardíaco. Y es que en esa lucha tuvo como rival a Juventud Guerrera, quien lamentablemente no se percató de esta situación y trató de continuar la lucha. Y es que prácticamente nadie lo notó, incluyendo a referee y los aficionados de esa función. Además de eso, y lamentablemente, las asistencias médicas tardaron en atenderlo, por lo cual muchos consideran que fue una negligencia. Esta situación marcó sin duda al deporte espectáculo de la lucha libre, pero sobre todo a Juventud Guerrera. Y es que Juventud Guerrera conocía a Silver King
prácticamente de toda la vida. Y es que ambos luchadores compartieron varios momentos juntos. En los años 90 llegaron a la WCW en esa camada de mexicanos. También en distintas ocasiones estuvieron juntos en la caravana 3 veces estelar, además de varias funciones independientes. Así que literalmente se conocían muy bien. Sin embargo, posteriormente a este lamentable suceso, Juventud Guerrera fue entrevistado por varios medios de comunicación, tanto de lucha libre como medios del espectáculo. Sin embargo, esto originó malestar en la familia de Silver King. Y es que los hijos de Silver King y el propio Dr. Wagner Jr. desaprobaron los comentarios de Juventud Guerrera y sus apariciones en medios de comunicación. Y es que para ellos, él estaba revelando información que no debía y solo estaba buscando notoriedad. Esto claramente desató una ola de críticas hacia este luchador, obviamente por parte de los aficionados de este deporte. Hoy en día muchos siguen criticando a este luchador por cómo actuó en esa situación, pero más sobre todo por cómo llevó la misma en los medios de comunicación. Aunque ya pasaron varios años, muchos aficionados no se olvidan de eso. Pero Juventud Guerrera lo trató de capitalizar de buena forma. No se encasilló con esos comentarios y siguió con su carrera luchística. Hoy en día sigue siendo parte de la lucha libre como luchador en México y Estados Unidos, e incluso ha participado en empresas de talla mundial como la empresa All Elite Wrestling y también recientemente en Impact Wrestling. Este luchador ha tratado de darle vuelta a la página de ese lamentable acontecimiento, pero sin duda muchos aficionados siguen teniendo algún malestar con este luchador, y que era una situación que pudo haberle afectado en el área personal y profesional, pero que en la actualidad parece ser que ya no pasa eso. Sobre todo en el ámbito profesional, porque este luchador sigue teniendo diversas funciones en la lucha libre en general. Pero bueno amigos, este fue el video de algunos acontecimientos trágicos sobre decesos en la lucha libre y pues cómo afectaron a los rivales, al último rival que tuvieron estos luchadores. Si te gustó este contenido que tanto trabajo me cuesta hacer, pues déjame tu like para poder ayudarme a seguir motivándome para traerte este tipo de temas polémicos, controversiales, pero que tocan esa parte completamente real, personal de los luchadores y pues que seguramente a ti se te hace atractivo o entretenido. A lo largo de la historia de la lucha libre han surgido diversas rivalidades que traspasan lo profesional y llegan al ámbito personal. Esto desata una ola de peleas reales, discusiones acaloradas, desacreditaciones y actos antiprofesionales. Así que en este video hablaremos de algunos de ellos, específicamente de luchadores que se odian a muerte y que no se pueden ver ni en pintura. Conan el Bárbaro, o mejor conocido como Carlos Santiago Espadas, es un ex luchador cubano-americano que desde muy joven y debido a su pasado como físico-culturista, pues emergió como un luchador estrella en ascenso a principios de los años 90 en la lucha libre mexicana. Empresas como el Consejo Mundial de Lucha Libre y AAA fueron las que impulsaron a este luchador. Sin embargo, con el pasar de los años, Conan fue desatando polémicas y enemistades. Esto no solamente con el público, sino también con compañeros luchadores.
Uno de ellos fue ni más ni menos que el luchador Pedro Pirata Morgan, mejor conocido como Pedro el Malo o el mejor luchador del mundo. Este luchador, a la llegada de Conan a la lucha libre, ya era un luchador consolidado en este deporte. Había sido parte de la mítica facción de los Infernales y años después en AAA tuvo una facción muy conocida llamada Los Consagrados. En distintas etapas, en distintos momentos, tuvo que encontrarse con Conan en el Consejo Mundial de Lucha Libre y en AAA. Sin embargo, Pirata Morgan menciona que jamás tuvo una buena relación con Conan, ya que Conan era un luchador conflictivo, envidioso, hipócrita y que solo veía por sus intereses. Esto desató una enemistad que sigue hasta nuestros días. Tanto así que el propio Pirata Morgan ha mencionado que la única forma en la cual regresaría a AAA sería con el fallecimiento de Conan. Entonces es muy difícil mientras esté Conan, pero ya nomás que se muera, no tarda, yo creo que ya un riñón y creo es malo de la presión y las patas y eso. Pero si se muere, pues a lo mejor el Pirata Morgan estará presente, por lo menos en su velorio. Otro luchador que no puede ver para nada a Conan es Fuerza Guerrera. Este ícono del bando rudo con más de 45 años de carrera luchística ha hecho de todo en este deporte. Ha ganado campeonatos, máscaras, cabelleras, etc. Además también estuvo en empresas como el Consejo Mundial de Lucha Libre y en distintas etapas en la AAA. Igualmente que el Pirata Morgan se encontró con Conan en diversos momentos. Y aunque su relación no era pública con Conan, las enemistades comenzaron a sonar en los medios de comunicación. Y esto sucedió más cuando Fuerza Guerrera tuvo un segundo paso en la caravana a finales de la primera década de los años 2000. Y es que Fuerza Guerrera no toleraba a Conan, ya que consideraba que Conan influenciaba mucho en la gerencia de AAA. Además de que pensaba que Conan no le daba un trato digno a los luchadores. Hay que recordar que Conan desde hace bastante tiempo es parte del equipo creativo de la caravana. Es decir, tiene que ver con las historias, con las rivalidades. Sin embargo, todo se intensificó para 2009 cuando Jack Evans junto a Conan agredieron al hijo de Fuerza Guerrera, Juventud Guerrera. Y todo esto llevó a términos legales que al final de cuentas no pasó a mayores para Conan. Pero desde entonces Fuerza Guerrera odia públicamente a Conan y cada que puede lo tacha de fraudulento y de no retirarse en aquella Triplemanía número 1 donde expuso su carrera contra Carmelo Reyes. Además le ha dicho mentiroso y mugroso. Por otra parte, Conan casi nunca habla de Fuerza Guerrera, pero está más que claro que tampoco le cae muy bien. Y es por eso que esta relación también con Conan es la que se marca de una relación completamente de odio de Fuerza Guerrera a este luchador. Ese señor es un mugroso. No hay otra palabra más directa que es un luchador mugroso, incumplido. No cumplió la palabra de retirarse si era derrotado. Ahí anduvo llorando. Entonces una persona que no tiene palabras es una persona que no vale. Ahora iremos unas décadas atrás en el pasado, cuando dos leyendas de este deporte prácticamente iniciaron con un odio deportivo. Pero hay que decir que ambos luchadores mantenían el foco de los aficionados en la lucha libre en los años 80. Hablamos de Canek y de Mil Máscaras, dos luchadores poderosos, corpulentos, populares y de gran calidad luchística, pero que cada uno estaba escribiendo su propia historia a su manera. Ambos luchadores lucharon en Japón, Estados Unidos y en México. Tuvieron diversas batallas en equipo, en contra y también mano a mano. Pero sin duda la batalla más grande era por parte de los aficionados. Y es que ellos comenzaron con las comparaciones de ambas leyendas. Tanto así que ambos luchadores se entrelazaron y comenzaron también a compararse ellos mismos.
Canek siempre mencionó que era mejor luchador que Mil Máscaras. Y Mil Máscaras mencionaba cada que podía que Canek le había copiado el estilo de su máscara. Mientras tanto, también Canek destacaba que era mejor luchador que Mr. Personalidad. Mil Máscaras decía que los encuentros que tenía en el extranjero no los tenía Canek, y Canek mencionaba que se había enfrentado a los mejores extranjeros que venían a México. El punto es que pocos sabían que esta rivalidad ya no era profesional, sino personal. Incluso ambos luchadores se encontraron en un restaurante antes de una función de lucha libre en México y ambos luchadores se agarrarían a golpes. Lo más llamativo de todo esto es que ambos luchadores no traían sus máscaras. Así que la gente jamás supo que Canek y Mil Máscaras se agarraron a golpes, pero fuera de la lucha libre. Los aficionados siempre desearon que alguna empresa pudiera cumplir el sueño de que se diera la lucha de máscara contra máscara entre ambas leyendas. Pero lamentablemente nadie llegó a un acuerdo con ambos luchadores. Y hasta la fecha, aunque con menos frecuencia, ambos luchadores siguen tirándose indirectas para ver quién era el mejor luchador. Sería extenderse mucho a otro tipo de programa, ¿no? Él no me molesta absolutamente, él luchaba, pero él es una copia mía al respecto. Otro caso muy similar fue el de Adolfo Tapia, Elia Park contra Pierrot Jr. Y es que a mediados de los 90s, ambos luchadores coincidieron en la caravana 3 veces estelar. Sin embargo, Pierrot tenía una jerarquía mayor a la de la Parca, ahora Elia Park. Incluso a mediados de los años 90 tenía una rivalidad con Máscara Sagrada que se pensaba que llegaría a un duelo de apuestas. Sin embargo, Elia Park, antes la Parca, se comenzó a meter en la mente de Pierrot Jr. Primero teniendo una rivalidad por el campeonato nacional de peso semicompleto, pero posteriormente ya teniendo una rivalidad profesional. Una rivalidad que iba escalando al terreno personal y que, dicho por ambos luchadores, ya era un odio tal como tal. Esta rivalidad había quedado en pausa en algunos años debido a que a finales de los años 90 Elia Park emigró a los Estados Unidos a la empresa WCW, mientras Pierrot se consolidaba en la lucha libre mexicana. Sin embargo, de manera inesperada para el año de 1998, teniendo a Elia Park en Estados Unidos y a Pierrot Jr. en México, se dio esta lucha en nuestro país. Y de manera sorprendente, después de una guerra dentro del ring, Elia Park le quitaba la máscara a Pierrot Jr., aún así sabiendo que no era el favorito de los aficionados. Esta rivalidad continuó por años más, escalando incluso 9 años después, hasta el año 2007. Y es que nuevamente Elia Park con este personaje le quitaría la cabellera a Norberto Salgado Pierrot Jr. Esta rivalidad podía haber continuado, pero en 2008 lamentablemente tuvo un incidente Pierrot Jr. que lo retiró por completo de la lucha libre mexicana. Pero a diferencia de las historias pasadas, esta historia sí tuvo un final feliz. Y es que gracias a eso limaron asperezas Pierrot Jr. y Elia Park, convirtiéndose hasta en la actualidad en luchadores que son muy amigos. Y como dicen, del odio al amor hay un paso. Y esto fue lo que pasó con Elia Park y Pierrot Jr., del odio deportivo a la amistad. Y así que yo quiero mandarte una gran felicitación. Happy birthday to you. Happy birthday Pierrot. Happy birthday Pierrot. Happy birthday Pierrot. Felicidades, mi hermano, pásatela de lo mejor y muchas felicidades. Así que cuídate mucho, te lo dice tu amigo La Parca, Adolfo Tapia, la original, güey, la original Parca. Felicidades, mi hermanito, te amo, te quiero. Sin embargo, esto no pasó en el siguiente caso, un caso que fue a la inversa.
entre Cibernético y Chessman, los cuales prácticamente son de la misma generación de luchadores y de la generación de luchadores que triunfó y llevó a la cima a AAA a finales de los 90 y principios de los 2000. Y es que Chessman y Cibernético tuvieron varios momentos importantes en su carrera, desde la creación de la secta cibernética y también la facción de los Hell Brothers. Pero a pesar de que muchos creían que tenían una buena relación, esto no era así. Y es que se evidenció esta enemistad con la salida de Cibernético a finales de la primera década de los años 2000. Y es que el Cibernético mostró un desprecio total en los medios de comunicación, tachando a Chessman literalmente de lamehuevos, hipócrita y convenenciero. Mientras tanto, Chessman también atacaba a Cibernético, diciendo que era un don nadie y que estaba muy por debajo de él y que AAA no lo necesitaba. Ambos luchadores mostraron abiertamente que se odiaban y que no era un odio deportivo, sino ya era un odio personal. Los insultos y descalificaciones eran constantes y mutuas. Sin embargo, en los últimos años, con el repentino regreso del Cibernético a la AAA, las acusaciones cesaron un poco. Y es que ni Chessman ni el Cibernético han querido hablar abiertamente de por qué se llevan mal, de si puede haber una reconciliación, e incluso han cesado los insultos. Y es que cada que se les pregunta a estos luchadores, evaden el tema. Pero para nadie es desconocido que el odio sigue ahí, aunque a muchos les gustaría volver a ver a los Hell Brothers o a la secta cibernética teniendo a ambos luchadores juntos, porque sin duda marcaron una época para una generación. Pero es por eso que y no solamente yo, sino Charlie también no lo soporta y pues casi nadie lo soporta. Pero bueno amigos, este fue el video hablando de luchadores que se odian. Recuerda que tenemos videos de luchadores que odian a empresas como el Consejo o AAA, pero te voy a dejar esos videos en una lista de reproducción al final de este video. Si te gustó este video y quisieras ver una segunda parte, quizá de luchadores que no conoces tanto que se odian, déjame tu like para hacer esa segunda parte. Recuerda que dejando tu like, suscribiéndote y activando la campanita ayudaría para que yo pudiera hacer ese tipo de contenido. Contenido quizá controversial, polémico, pero que es real. Así que sin más, tú ya sabes que soy BTM Wrestling. Y si te gusta este contenido, pues apóyame con un comentario, déjame tu like, lo reitero. Y sin más, me despido de ustedes. Hasta luego. La lucha libre mexicana es una de las mejores en todo el mundo, con una historia que comienza en los años 30 con la incorporación de este deporte espectáculo por parte de Salvador Lutero. Esto con la empresa mexicana de lucha libre, ahora conocida como el Consejo Mundial de Lucha Libre. Desde esa etapa hasta nuestros días han pasado diversos acontecimientos en este deporte. Y obviamente estos mismos pudieron haber cambiado el rumbo de la lucha libre mexicana como la conocemos actualmente. Pero por una cosa u otra no acabaron de pasar. Es por eso que el día de hoy hablaremos de algunos sucesos que pudieron cambiar el rumbo de este deporte. Y que de haber sucedido nada sería igual como lo conocemos.
El Consejo Mundial de Lucha Libre es la empresa más longeva dentro de la lucha libre mexicana, considerada como la academia de este deporte. Y es que es un semillero y desarrollador de luchadores a lo largo de las épocas. Tiene un enfoque tradicional y conservador, pero sigue conquistando nuevas audiencias. Y es que mantiene a los aficionados de hueso colorado como fans. Y a pesar de la globalización de este deporte, esta empresa sigue evolucionando y trata de ofrecernos nuevas cosas en este ámbito. Sin embargo, muchos aficionados siguen criticando la postura del Consejo Mundial. Para muchos es una empresa que se quedó atrasada y rezagada, que no se ha podido adaptar a los productos actuales en lucha libre, que se le compara demasiado con otras empresas como New Japan Pro Wrestling, Noah, Ring of Honor y otras empresas en los Estados Unidos, pero que hay que reconocer que mantiene su sello y que es algo que le gusta a muchos aficionados. Digamos que las posturas con el Consejo Mundial son ambivalentes, son duales. A muchos aficionados les gusta el consejo y muchos simplemente no lo toleran. Sin embargo, para el año 2019 sucedió un hecho lamentable para el Consejo Mundial. Y es que fue el deceso y terrible fallecimiento de Paco Alonso, quien fue el presidente durante varias décadas de la seria y estable. Con esto, su hija Sofía Alonso Perches, quien era la responsable de las relaciones comerciales de esta empresa, tomaría su lugar e inmediatamente comenzaron los cambios en la compañía. Y es que ella manifestó en varias ocasiones que tenía una visión distinta del Consejo Mundial de Lucha Libre, que tenía que tomar nuevas posturas y riesgos, conquistar nuevas audiencias, llegar a otros mercados. Y esto comenzó a hacerlo creando ciertos torneos como por el Campeonato Universal de Amazonas, un torneo que hasta la actualidad sigue haciéndose y que es parte del legado de Sofía Alonso. Además de eso, ella quería darles un mejor lugar a las mujeres, a las luchadoras del que tenían en la empresa. Y es que en pleno siglo XXI está más que claro que el empoderamiento de la mujer es lo más importante, cosa que hemos venido viendo en los últimos años a pesar de que Sofía Alonso no está en la empresa. Cosas como el Grand Prix femenil y luchadoras prácticamente protagonizando un aniversario. Además de esto, Sofía Alonso pretendía extender sus relaciones comerciales con otras empresas, hablando de empresas extranjeras. Y casualmente en el año 2023, el Consejo Mundial de Lucha Libre hizo alianzas con MLW y All Elite Wrestling, empresas de los Estados Unidos. Además de eso, Sofía Alonso estaba muy abierta a que los luchadores independientes llegaran nuevamente al Consejo Mundial, cosa que no sucedía en los años atrás. Y esto es algo que posiblemente todavía no sucede dentro del Consejo Mundial, aunque hemos visto esporádicamente llegadas que son efímeras como la del Mesías y Fabi Apache. También la filosofía de Sofía Alonso estaba referida a los luchadores que habían sido vetados por la empresa. Incluso luchadores como Elia Parr dijeron que estarían muy interesados cuando ella estuviera de lleno en el poder del Consejo Mundial, aunque esto sí nunca pasó. En ese año 2019, muchos aficionados jóvenes y los que querían que cambiara el Consejo Mundial de Lucha Libre estaban muy emocionados por la llegada de Sofía Alonso, pero el aficionado tradicional tenía miedo de que cambiaran a la empresa, de que la visión, la misión y el enfoque fueran distintos. Sin embargo, todos estos cambios se vieron pausados porque lamentablemente fue sustituida Sofía Alonso como presidenta del Consejo Mundial. Y aunque nunca se hizo oficial el anunciamiento del nuevo presidente Salvador Lutero III, este llegó como nuevo presidente.
En un inicio se pensaba que tendría otro enfoque este personaje, pero al final de cuentas nos dimos cuenta que varias cosas que proponía Sofía Alonso se continuaron con esta nueva presidencia. Sofía Alonso después de esto saldría del mapa y prácticamente no tiene tanta relación con el Consejo Mundial, o al menos eso es lo que se sabe públicamente. Lo interesante es qué hubiera pasado si ella hubiera seguido como presidenta, porque muchos de estos cambios sí se capitalizaron, aunque años después. Así que del todo la visión de Sofía Alonso no estaba tan equivocada, y el Consejo Mundial de Lucha Libre ha sabido aplicar ese tipo de cambios y poner también parte de su cosecha con la presidencia que tuvo Salvador Lutero III. Pero jamás sabremos si el Consejo Mundial de Lucha Libre hubiera cambiado o no hubiera cambiado con Sofía Alonso al mando. Y bueno, pues salí del consejo, pero pues la lucha libre nunca va a salir de mi corazón. La WWE es la empresa de entretenimiento más grande del mundo, con una infraestructura impresionante, costeando sueldos a luchadores que ninguna empresa puede pagar. Sin embargo, a lo largo de la historia ha sido muy criticada, sobre todo cuando hablamos del público mexicano. Y es que mucha gente no se siente atraída por un producto diferente a lo que ofrece la lucha libre mexicana. Y es por eso que mucha gente aborrece a esta empresa, ya que no considera que es parte de la lucha libre y solo un show, una telenovela. Como sea, WWE y México siempre han estado ligados. ¿Cómo olvidar esa alianza con AAA a finales de los 90? O también la incorporación de luchadores del Consejo Mundial para hacer un programa específico de luchadores latinos llamados Los Superastros. O por qué no hablar de las distintas presentaciones que ha tenido la WWE en México a lo largo de los años, siendo la más importante aquella que sucedió en 2011 en el Palacio de los Deportes. Sin embargo, también hay que decir y hay que acotar que la WWE no solamente ha estado interesada en conquistar al público mexicano, sino que también ha estado interesada en comprar a las empresas de lucha libre mexicanas. A mediados de los años 90, AAA era un boom en la lucha libre mexicana, un producto fresco y que tenía como única competencia al Consejo Mundial. Era tanto el auge de AAA que la WWE la quiso comprar. Sin embargo, vieron que era muy complicada la organización y estructura de AAA, así que simplemente no la compraron. Más de una década después volvieron a intentar comprarla. Sin embargo, Dorian Roldán no quería vender esta empresa, pero escuchó la propuesta. Dicho por el mismo Dorian Roldán, este rechazó la oferta porque AAA tenía mucho éxito en México. Así que WWE quiso comprar ahora al Consejo Mundial. Esto dicho por el periodista estadounidense Dave Meltzer. Y es que WWE ofreció una buena cantidad de dinero para tener a la seria y estable. Pero de acuerdo a este periodista, el Consejo Mundial de Lucha Libre no solamente quería vender la empresa, sino quería vender las plazas. Y hablamos de la Arena México, la Arena Coliseo de Guadalajara, la Arena Puebla y otras más. Así que esto no fue atractivo para la WWE, la cual gastaría más dinero en remodelar las arenas y solamente quería comprar la empresa. Al final WWE no pudo comprar ninguna empresa mexicana, pero siempre ha manifestado su interés en estas empresas. Pero de haber comprado alguna, ¿cómo hubiera cambiado la lucha libre mexicana? Seguramente no sería igual a como la conocemos actualmente. Tendrían un concepto muy americanizado, pero quizá los salarios serían mucho mejor. También acapararían más talento, pero a su vez les darían mejores condiciones médicas que muchos luchadores en México no tienen. Para muchos, si la WWE hubiera comprado una empresa mexicana, hubiera fracasado, pero hubiera puesto en peligro a la industria mexicana.
que afortunadamente sigue latente. Sin embargo, algo que puso en peligro a la lucha libre mexicana fue una enfermedad. Para el año 2019, en Wuhan, China, se desató una de las peores pandemias en el mundo que afectó lógicamente a todas las personas, pero también afectó a deportes internacionales y la lucha libre mexicana no estuvo exenta. Sí, hablamos de la pandemia del COVID-19. Y es que a unos años de pandemia que trajo miles de decesos humanos, hoy en día vemos a esta enfermedad como algo normal. Sin embargo, para el 2020 el impacto en nuestro país fue muy importante. Y es que no solamente provocó enfermedad y muerte, sino también pérdidas económicas, ya que muchas entidades del país cerraron comercios y servicios, y obviamente la lucha libre fue demasiado afectada. A diferencia de otros deportes en México como el fútbol, que hacían los partidos a puerta cerrada y que no dependían netamente de los ingresos en taquillas de los estadios, la lucha libre no contó con la misma suerte. Y es que la lucha libre se vio envuelta en una crisis. Las empresas más grandes de México no estuvieron exentas, hablando del Consejo y de AAA. AAA dejó de hacer por completo shows con gente, y los pocos que hizo fueron a puerta cerrada en foros de TV Azteca, pero prácticamente no percibiendo mucho dinero. Y es que AAA recoge más cantidad de ingresos debido a las funciones que tiene en la República y a los patrocinadores. Por otro lado, el Consejo Mundial de Lucha Libre hizo lo mismo. Continuó con sus funciones en su propia arena, la Arena México. Es cierto, tenía patrocinadores y también vendía los pay-per-view, es decir, los pague por ver, recogiendo un poco de dinero, pero aún así fue muy difícil. Y ni hablar de las promotoras independientes, que simplemente no pudieron funcionar, porque todas dependen al 100% de lo que se genere en una arena. Muchos luchadores dejaron de trabajar por completo. Los pocos que trabajaban eran parte de AAA y del Consejo, pero muchos de ellos no recibían todo su salario, y aquellos que lo recibían tenían poco trabajo. Muchos tenían ahorros y pudieron tener la posibilidad de dedicarse a otro empleo, ya que tenían otras profesiones u oficios. Incluso muchos luchadores emprendieron nuevos negocios de comida, ropa o accesorios, pero otros que no corrieron con la misma suerte tuvieron que ir a pedir apoyo a la Comisión de Lucha Libre, recibir despensa y un dinero para poder ayudarlos. Muchas entidades, muchas comisiones no pudieron hacerlo. En el caso de la Comisión de la Ciudad de México, sí lo pudo lograr. Incluso, de acuerdo a medios de comunicación extranjeros, mencionaron que empresas como AAA estuvieron a punto de quebrar. Esta crisis prácticamente afectó al gremio de la lucha libre sin igual, que de haber durado más tiempo pudo haber terminado con este deporte espectáculo. Sin duda, algo que hubiera sido muy lamentable para aficionados, luchadores, empresas, promotores, etc. Pero bueno, amigos, este fue el video de hoy de cosas que pudieron pasar, pero simplemente no pasaron por algunas razones. Algunas pudieron ser buenas, otras no tanto, pero por algo pasan las cosas o dejan de pasar. Si te gustó este video, comparte, comenta, déjame tu like si es que te gustó, para apoyar este contenido que me cuesta bastante hacerlo y traerte toda esta información y este recopilatorio de la misma. Así que apoya con el like, comparte, comenta y suscríbete a BTM Wrestling. Sin más, yo soy BTM. Hasta luego.